a todos ustedes que se conectan con nosotros en este hermoso y maravilloso tiempo de instrucción. Hoy con un tema bastante especial en el cual vamos a hablar o vamos a hacerlo de una forma bastante nueva, una forma interactiva, donde pues acá con mi compañera Katherine vamos a estar llevando y compartiendo pues específicamente sobre una de las tribus de Israel, ¿sí? Sobre uno de los hijos de Jacob, el cual es Saulón. Pero bueno, antes de poder iniciar, quiero presentarles a mi compañera. ¿Cómo estás, Katherine? Muy bien, shalom a todos aquellos que se conectan, como lo decía Camilo, y vamos a tratar un tema de una tribu. Hoy vamos a hablar sobre esta tribu. ¿Quién era esta tribu? ¿En qué se enfocaba? Yo sé que es algo tal vez distinto de lo que hemos tratado en este programa, en este canal, pero es donde vamos a aprender un poco más de lo que la escritura nos enseña acerca de las tribus de Israel. Yo sé que ya de pronto ustedes han visto algunas, pero hoy vamos a hablar de la tribu de Zabulón. Así es. Y bueno, ahí ustedes se podrán preguntar, pero ¿quién era Saulón? ¿O qué hacía? ¿El de dónde viene? ¿De dónde proviene? Pero bueno, lo vamos a ver y vamos a comenzar diciendo que él era el 10.º hijo en total de los hijos de Jacob, pero asimismo era el 6.º hijo de Lea, ¿cierto? Listo, recordemos que en la historia de Lea, de Jacob, hubo algo interesante, ¿cierto? Porque Sí, mira claro, que, sí. recordemos que fue Jacob, ¿cierto? Él trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron A Lea. a Lea. Entonces, después tuvo que trabajar otros 7 años. Entonces, ahí se obtuvo a Raquel. Pero entonces, aquí vamos a ver algo interesante y es que Lea siempre careció, siempre le faltaba como ese amor de Jacob. Porque la que amaba a Jacob Era Raquel. era Raquel. Y es que algo que podemos observar o podemos ver es que siempre Lea tuvo como ese menosprecio, se sentía menos, ¿sí? Porque ahí obviamente por lo que tú acabas de comentar y la escritura lo muestra, Jacob con la persona o con la mujer que se quería casar era con Raquel. Él no tenía planes de casarse con Lea para nada, en ningún sentido. Pero vemos ahí cómo se fue dando la situación, cómo se fueron dando las cosas y vemos de que ahí, pues bueno, él comenzó a trabajar cuando él se dio cuenta de que ahí Labán le había dado a Lea, entonces él pues obviamente quedó decepcionado. ¿Y qué hizo? Ahí esa decepción lo llevó a seguir luchando por la persona con la que realmente se quería casar, que era Raquel. Y vemos que ahí pasó el tiempo y a pesar de que Lea le iba dando hijos, ahí se seguía, él como que o sea, la podía querer, pero no amarla como tal. Y entonces era algo en lo cual ahí, específicamente este hijo de Zabulón tiene que ver mucho con esa última expresión, porque ya con este último hijo ella ya se estaba llenando como de más, como de esperanza, se estaba llenando ahí Lea para poder tener como una muestra, un afecto de parte de su esposo. Y ver algo aquí muy interesante y es que todos los procesos de Lea eran simbólicos a los nombres de cada tribu. Vamos a ver algo interesante y es que Zabulón tiene mucha simbología, como lo que decía Camilo, con la esperanza, con eso que Lea sentía en ese momento. Entonces veamos un poco más sobre el significado del nombre de Zabulón. Así es, y bueno, el significado del nombre es bastante dudoso, pero parece haber un juego de palabras específicamente, ¿sí? Sobre la palabra Sebed, que pues representa, bueno, las palabras de Liam en Génesis 30:20, y creo que por favor me ayudes a leerlo, Génesis 30:20, y ahí donde ustedes están también vayan apuntando todas las citas bíblicas, todo lo que ahí vayamos, o los temas que vayamos tocando, para que ustedes puedan tener entendimiento y conocimiento sobre quién es la tribu de Saulón y sus características y demás. Listo, lo voy a leer del 19. Esta es la nueva traducción viviente. Y dice: luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un 6.º hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa.
Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Así es. Esta traducción dice, me ha hecho Yahweh un buen regalo. Ahora sí que me honrará mi marido porque le he dado 6 hijos y le llamó Zabulón. Y vemos que, bueno, Zabulón bueno, en hebreo Zebulón, y lo podemos encontrar en el Strong 2074, ¿sí? También con otro significado en el 2082 que requiere o significa habitación. Y también, bueno, podemos ver que también está como Zebulón, un hijo de Jacob, también su territorio y la tribu de Zabulón. En el Strong 2082 vemos que está como Zabal, con una raíz primitiva propia de encerrar, cercar, de residir, de soberbia y aún de morar con. Vamos viendo que ahí las palabras, o bueno, los significados tienen que ver mucho con una morada, ¿sí? Vemos habitación, vemos morar con, y dicen también personas, ¿sí? Bastante gente estudiosa de la escritura, dice que creen, o bueno, que el nombre se originó también a partir de la palabra Zabal, que significa ¿qué? Habitar. Bueno, y por último, vamos a ver que el significado del nombre de Zabulón, como lo decíamos al principio, también tiene varias características, donde vamos a ver los que están en esta tribu, qué características tienen, y también vamos a ver qué características tenía pues el jefe de esta tribu, entonces pues Zabulón, que era el patriarca, por decirlo así, de esta tribu. Dice que también uno de los significados, o que la palabra Zabal está relacionado con el dotar, otorgar, honrar, y con la honra recibida, pero también con la esperanza, que es lo que veíamos que Lea sentía o sabía, como que, bueno, mi marido ahora sí me va a querer, mi esposo me va a querer porque le ha dado 6 hijos, como esa esperanza que ella todavía guardaba. Pero entonces lo podemos ver también en varios aspectos, como que la esperanza en algo que va a venir. Sí es, dice el significado de esperanza que es un proceso de fe y ánimo optimista, ¿sí? Basado en la expectativa de resultados favorables, como lo veíamos, un sexto hijo era un resultado favorable, relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Otras definiciones de esta palabra de esperanza incluyen los siguientes términos como esperar confiado y abrigar un deseo con anticipación. Es decir, en otras palabras, Lea estaba celebrando por el nacimiento de su nuevo hijo, ¿sí? Por el nacimiento de su sexto hijo, ¿sí? Por el cual ahí Jacob podría vivir con ella, ¿sí? Okay. Una relación más cercana como de esposos, ¿sí? Porque de pronto podrían estar casados, pero de pronto no tenían como esa relación tan profunda, como esa amistad, como ese amor, esa química que se necesita en una relación, ¿sí? Y mira que algo importante es resaltar que los significados que les dio Lea sí era por algo que ella estaba sintiendo, pero también es algo profético que vamos a entender un poco más tarde. Zabulón tuvo 3 hijos importantes, los cuales vamos a ver a lo largo de la historia de la tribu de Zabulón, porque como dato interesante estábamos hablando antes de iniciar el video, desde que iniciara el programa, y es que Zabulón en sí no tiene a nadie específico como decir tal persona era de la tribu de Zabulón y hizo. A nadie específico tiene, pero a diferencia de otras tribus, se destacó mucho por sus guerreros. Así es, era una tribu que era bastante aguerrida, una tribu en la cual, si podemos ver en los diversos contextos, como lo vemos en Jueces en el capítulo 4, vemos de que él aportaba hombres para la guerra, ¿sí? Aún como lo vemos para David, también le aportó bastantes hombres para la guerra. Vamos ahorita avanzando un poquito más. Sí, para que ustedes vayan teniendo conocimiento de que ahí no, como tal persona específica, nunca la hubo,
sino que hubo, ¿qué? Guerreros, guerreros que siempre Exactamente. estaban dispuestos para ayudar y cuidar de las otras tribus. Y vamos a ver algo importante, y son los tres hijos. Uno se llamaba Seret, otro Elón, y el otro Yaled. ¿Qué pasa? Los tres hijos de Zabulón se consideraron como cabezas de tres familias tribales dentro de la misma tribu, ¿sí? Sí, entonces eran los tres en los cuales iban a nacer guerreros, porque en sí esta tribu fue guerrera. Y en muchas partes de la escritura vamos a ver cómo los destacan, decir Zabulón, tribu de guerreros. Zabulón, que arriesgaron todo. Y es algo que vamos a ver importante. Zabulón tenía una gran característica, que yo creo que Cami sabe mucho de esa característica porque es algo que también pues como que lo caracteriza a él. Bueno, una de las características muy importantes de Zabulón fue que él era un negociante. Sí. ¿Sí? Él era una persona de la cual pues particularmente siempre los negocios le salían bien, donde ahí siempre él tuvo algo muy especial y fue que él le gustaba, bueno, todo lo relacionado con el mar y demás. ¿Mm? Vemos que aún también él se enfocaba mucho, digamos, en ser muy práctico, ¿sí? Mientras que pues vemos que el hermano de, bueno, uno de los hermanos de él en específico, Isaacar, él estaba como más enfocado en las cosas pues del estudio, de la escritura, ¿sí? Claramente, o sea, no estoy diciendo que Saúl no fuera una persona piadosa y no fuera una persona esto, no. Zabulón también lo era, solo que él iba más a la parte práctica. Y mira que es algo muy bonito que vamos a aprender de esta tribu. Y específicamente es esto, que son dos hermanos distintos, ¿cierto? Totalmente distintos, pero entre los dos se ayudaban demasiado. Y creo que es uno de los ejemplos que más se resaltan las tribus, o a no ser el único, la verdad no tengo conocimiento. Pero ver la tribu de Zabulón con la tribu de Isaacar, cómo se apoyaban entre sí, es algo sorprendente. Porque podemos ver esto, como lo decía Cami. Zabulón es más a lo práctico, más a lo, digamos... Como ya, sí, vamos a hacerlo, a lo comercial. A ejecutarlo, sí. Sí, más... Yo más, te impulso, vamos. Exacto. Adelante. Isaacar era más de palabra. Más intelectual, ¿sí? más. Era más enfocado a lo espiritual, más a lo de Torah. Entonces, Zabulón al ver esto, ellos hicieron como un trato. Básicamente fue un acuerdo en el cual ahí ellos, pues, ya que Isaacar no era una persona que se pudiera decir que fuera negociante, comerciante, así como lo era Zabulón, claramente Zabulón le dijo, bueno, de cierto modo, de que él ayudaba, ¿sí? Que él le ayudaba como a vender sus cosas y a transportarlas y a exportarlas a otros países. Básicamente estaban mucho con los fenicios y demás que tenían más que todo sus exportaciones. Y mientras que Isaacar se encargaba de instruir a todas las personas que aún llegaran a los puertos, porque vemos de que Zabulón territorialmente, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Pero para que ustedes puedan entender, Zabulón estaba en la parte, lo que era costera, ¿sí? Entonces, claro, al estar en la parte costera era la parte más rica, si se puede decir así, la parte donde más gente llegaba de diversos lugares para hacer negocios, para comprar, ¿sí? Entonces ahí al ver eso, pues Zabulón como que le iba enviando gente, a lo cual la gente de Isaacar iba comenzando a predicar de la palabra, iba comenzándoles a llevar arrepentimiento, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la escritura. Sí, es algo muy bonito ver cómo era la unidad de estos dos. Diferentes, demasiado, porque decíamos Zabulón se enfocaba más siempre en el mar. Sí, señora. Eran marineros. Entonces, ver que Isaacar era totalmente distinto y entre los dos se ayudaban muchísimo. Dando ejemplo de que lo que decías, el comercio era de Zabulón, pero Isaacar también cumplía su labor tanto laboral como espiritual, porque no podemos decir que Isaacar solo se la pasó estudiando y Zabulón pagó todo, no, sino que Isaacar también debía poner de su parte para que su hermano le ayudara a vender. Exacto, y ver cómo
se abrían las puertas a través de las fronteras de Zabulón, prácticamente como ponerlo así. Podemos ver algo que yo sé que todos vamos a tratar, porque es muy importante y va a ser algo muy simbólico de la tribu de Zabulón, y es la bendición que Jacob le dio a Zabulón. ¿Qué bendición le dio Jacob a Zabulón? Tal vez para algunos puede ser muy extraño, porque lo digo, yo lo leí, de verdad, yo lo leí y fue como que no entiendo esa bendición. No la entiendo, porque fue muy cortica, o sea, en sí uno dice, pero qué bendición le está dando. Es ver cómo aún Jacob ya sabía cómo iba a estar todo ejecutado en el futuro. Entonces, ¿qué dice la bendición? Bueno, la bendición la podemos aún ver de que era algo que caracterizaba y algo que iba a ser de realce para la vida de Zabulón. ¿Sí? Y vemos de que esto lo iba a describir en todo aspecto, ¿sí? Y vemos que también iba a ser una visión profética de lo que iba a suceder con la tribu de Zabulón para más adelante. Jacob, su padre, le dijo lo siguiente: Zabulón habitará hacia la orilla del mar y será puerto de naves, y su flanco será hacia Sidón. Entonces, ¿qué significó la bendición de Zabulón? Bueno, la bendición de Jacob que le dio a Zabulón. Que la tribu de Zabulón, compuesta por sus descendientes, se enteraría después de la conquista de Israel de Canaán. La tierra, bueno, pues para que ustedes lo puedan entender, la tierra se dividió en 12 lotes para las 12 tribus de Israel. Y la tribu, específicamente la de Zabulón, su territorio limitaba bastante con el mar Mediterráneo como con el mar de Galilea. Así se cumplió la profecía de Jacob. Residieron junto a la orilla del mar, que de hecho se convirtió en un refugio para los barcos. Así ganaban su dinero, el negocio de la importación y exportación era bueno, y la tribu de Zabulón prosperó gracias a él. Por eso también, algo para que ustedes lo puedan tener en cuenta, el símbolo de esta tribu es un barco sobre unas aguas impetuosas, ¿sí? Sobre aguas de mar, sobre las aguas de un océano. Y mira que algo simbólico y muy profético es lo siguiente. Zabulón tal vez no es muy nombrada en la escritura. Zabulón tal vez no tuvo, digamos, alguien para decir, nos basamos en este personaje, sino es ver en sí la tribu en general. ¿Por qué? Cuando vemos el lugar donde estaba ubicado, porque dice que era junto al mar Mediterráneo, o sea, las aguas, el cual viene muy enlazado con lo que estaba explicando Cami, y es que dice que las aguas representan las naciones, ¿cierto? Correcto. Pero entonces ver que Zabulón abría las puertas para otras personas, las cuales, lo que tú decías, llegaban las personas al territorio de Zabulón, y como limitaba el territorio de Zabulón con el territorio de Isaacar, ellos traían a las personas y, por decirlo así, ejemplo, Isaacar los discipulaba. ¿Sí? Y sacar lo que hacía era enseñarles, no, mira, es así. Y es algo muy bonito, porque ver cómo las aguas significan naciones, ver el barco, ¿sí? Todo referente a que Zabulón es una tribu, por decirlo así, de evangelistas, de gente que va y cumple la voluntad de Yahweh, de que abre las puertas para que entren personas nuevas, para que entren almas nuevas y puedan conocer la verdad. Y ver que las tribus tienen cada una su papel. No todas son iguales. No puedo decir que la tribu de Judá es igual a la tribu de Zabulón. ¿Por qué? Porque cada una tiene algo especial, distinto, pero muy especial. Bueno, eso era lo que veíamos. ¿Qué más de la bendición? Lo que también veíamos en la bendición de Jacob, que yo les decía que no entendí mucho al principio, porque dije, bueno, solo le está hablando de territorio. Pero esto es lo que les acabé de explicar, es lo bonito. Porque de una vez le está diciendo, va a ser la costa. ¿Sí? Está diciendo, le estaba dando a entender que él iba a estar en ese lugar, pero Zabulón no solo se quedó en, bueno, eso fue todo lo mío. A los demás sí les dijeron cosas bonitas. A los demás sí les dijeron que iban a hacer muchas cosas bonitas.
No, sino que la tribu se enfocó en siempre ayudar y siempre ser una tribu guerrera, siempre ser una tribu, no digo que líder, pero sí una tribu que estaba dispuesta a todo. Una tribu que, bueno, decía, pasa tal cosa, bueno, ahí voy a estar. Y siempre se caracterizó, o sea, al transcurso de los años, al transcurso del tiempo. Siempre, ahorita más adelante vamos a ver cómo desde el inicio, puede ser desde los jueces, hasta mucho más adelante, siempre se recalcaba la tribu de Saúl. La tribu de Zabulón con sus hombres. Habían tantos hombres y fueron a la guerra. Y ver cómo estaba de dispuesta la tribu. Así es. Y mira que la tribu de Zabulón, como tú lo venías diciendo, se destacó también por su fidelidad a David, al rey David. Él suministró la mayor cantidad de soldados para el ejército de David de cualquier otra tribu. De Zabulón había 50.000 personas que salieron a la guerra, expertos en guerra, con todas las armas de guerra. Los hombres fuertes de corazón fueron quienes podrían mantener filas. Y eso lo podemos ver en 1 Crónicas, 12, capítulo 12, versículo 33. Y quiero que por favor me acompañen, ¿no? Para que ustedes lo puedan cerciorar y para que ustedes puedan ver la fidelidad de esta tribu para con el rey David. 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 33. Y dice la escritura. Claro, dale, por supuesto. Bueno, la leo. De la tribu de Zabulón habían 50.000 hábiles guerreros, estaban bien armados y preparados para la batalla, y eran completamente leales a David. Entonces ahí vemos que estos fueron los valientes que le ayudaron a David en medio de la guerra. En medio de una guerra en la cual pues ahí claramente, ahí David no podía solo, ¿sí? Una guerra la cual ahí vemos que más adelante, por causa, digamos, de la victoria, se iba a trasladar aún el arca pues a Jerusalén, ¿sí? Pero vemos cómo fue la disposición y vemos ahí que siempre estuvo la tribu de Zabulón ahí, dando sus hombres. Sí. Nunca los negó, nunca dijo, no, yo no envío a mis hombres a la guerra ni nada de eso, sino que siempre permitieron, siempre dejaron llevar, siempre se dejaron usar, ¿sí? Sí. Porque sabían de que era algo a lo cual ahí no era para vanagloria, ni era por un capricho de David, sino porque era algo que era necesario para el futuro aún de la nación y demás. Sí, mira que en sí eso era lo que caracterizaba a la tribu de Saúl. También eran leales en todo. ¿Por qué? Veamos más ejemplos. Dice que este grupo, como les decía al inicio, está dividido en 3 familias tribales, que eran los 3 hijos de Zabulón. Sus antepasados eran 3 hijos que constituían el linaje de Zabulón. Durante el inicio de las etapas de peregrinación dadas en el desierto, el que cargaba con el peso del grupo era Eliab. O sea, Eliab era el líder de la tribu de Zabulón. Recordemos que cada tribu tenía un líder específico. Entonces, el líder en el desierto era Eliab. Él era descendiente de Elón, recordemos como les había dicho anteriormente, que Elón era el hijo de Zabulón. Dice que luego pasó a Elisaf, sucesor de Panar. Las misiones de espionaje se le llevaron a cabo en el principio, eran encargadas al hijo de Sodí, Gadiel. Recordemos que cuando fueron los 12 espías, la persona que fue de espía en ese tiempo fue Gadiel. También dice que en el censo de las tribus del desierto de Sinaí, durante el segundo año del éxodo, la tribu de Zabulón, vamos a ver aquí números. Vamos a hablar un poco de los números de los hombres, porque esto es lo que caracteriza también la tribu de Zabulón. Dice que contaba en ese tiempo, contaba con 57.400 hombres listos para la guerra. Lo pueden evidenciar en números 1:31. Este ejército, bajo al comando de Eliab, acampó con Judá e Isaacar en el tabernáculo, y con ellos formaron la vanguardia en la línea de la marcha. Esto lo podemos encontrar en números 2:3-9.
Importante, lo que les decía ahorita, entre los espías que envió Moisés para habitar la tierra de Canaán, Gadiel, hijo de Sodí, que Sodí era hijo de Zabulón, él representó a la tribu de Zabulón. Esto lo podemos encontrar en Números 13:11. Tristemente, pues no podemos hablar muy bien de Gadiel, porque Gadiel también vio la adversidad en vez de ver lo que vio Josué y Caleb. ¿Cierto? No podemos hablar específicamente de esto como punto bueno, pero también es bueno pensarlo. En Sitín, en la tierra de Moab, luego que 24.000 hombres fueran matados por sus crímenes, se llevó a cabo un segundo censo. En este censo, recordemos, 57.400 en la época de Moisés. Sí. Listo. Hubo una matanza, ¿no? Una matanza. Una matanza. Cuando fue lo de la tribu, cuando llegaron las sacerdotisas y el Eterno hizo que murieran muchos por ese pecado, murieron y realizaron un segundo censo. Este segundo censo sumaron más o menos 60.500 hombres. O sea, aún así era un número bastante alto, grande, y eso que subió. Hombres aptos para la guerra, Números 26-27. Elisab, hijo de Parnac, fue elegido para representar a Zabulón en la división de la tierra prometida. Esto lo podemos evidenciar en Números 34-25. Y parece que la tribu de Zabulón conquistó su porción con facilidad. Es muy bonito saber esto, porque mira que pensando, no todas las tribus tuvieron la misma suerte, por decirlo así, de que podían tener su territorio fácilmente. Esta tribu sí contó con esta facilidad, ya que recordemos que quedaba cerca al mar Mediterráneo. Correcto. Y vemos aún de que algo también muy especial o algo muy importante, ¿sí? Que vemos también era que esta tribu siempre, en todo momento, siempre estuvo dispuesta, ¿sí? ¿Dispuesta aún para qué? Para poder ayudar, ¿no? Algo en lo cual ellos también podemos ver, ¿sí? Ya que ellos, ya que como lo veníamos mirando y averiguando, al parecer ellos pudieron conquistar con facilidad su tierra, ¿sí? Que claramente hubieron cosas que ahí ellos no sacaron del todo, ¿sí? Pero aún así, algo que los caracterizaba también como tribu, era que ellos también estaban siempre dispuestos a buscar de Dios, ¿sí? A volver a sus caminos. En la época de Josué no reciben una mención especial, pero mientras en el reinado o en el tiempo de los jueces, que vemos que fue como uno de los tiempos más oscuros de Israel, ¿sí? Porque fue cuando el pueblo de Israel se quiso alejar de la escritura, se quiso alejar del Eterno, ¿sí? Vemos que vino sobre ellos muchas adversidades, ¿sí? Vinieron muchos pueblos también a quererlos destruir y todo. Pero vemos que ahí las hazañas de la tribu de Zabulón tuvieron hazañas notables, ¿sí? Vemos en el cántico de Débora, ¿sí? La tribu fue especialmente designada como un pueblo que reta la muerte, ¿sí? Mira, ponle cuidado, como un pueblo que reta la muerte, ¿no? Sí, mira que es algo, lo que hablábamos al principio, tribu que arriesgaba todo, por su pueblo, por todo. Recordemos que Débora fue muy valiente también. Al no haber personas o jueces que se levantaran en ese tiempo, el padre usó a esta mujer para como que tomar el mando, si se puede decir así. A mí me encanta la historia de Débora también, porque es ver a una mujer que tal vez en ese tiempo cualquiera dirá, pero es que las mujeres en ese tiempo no podían. Pero es ver una mujer que en serio está tomada por el espíritu, porque es ver a alguien que dijo, no me importa lo que los demás digan, yo voy a cumplir. No hay un sacerdote
aquí estoy yo. Y es ver esa mujer en serio virtuosa, donde uno dice, ejemplos de mujeres, muchísimos. ¿Qué pasa? Débora, como era una gran mujer, también pues contó con varias personas, varias tribus como guerreras, no vamos a decir que ella estuvo sola. Y es muy bonito decir que Zabulón estuvo dentro de ellos. Y lo podemos ver en Jueces 5:18, para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué dice en tu versión, Dani? ¿Lo puedo leer desde antes? Sí, claro, por supuesto. Bueno, dice, lo voy a leer desde el 17, ¿por qué? Porque nos va a hablar de una tribu en especial, dos tribus en especiales, que qué fue lo que hicieron y ver cómo lo dijo de Zabulón. Dice, Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas de los campos de las batallas. Es triste hablar de esto de esas dos tribus, pero ver que dijo, estas dos tribus se sentaron prácticamente. Ok, vayan y peleen ustedes, vayan. Pero ver que puse el ejemplo de Zabulón sí. y Neftalí. Se pararon y a pelear. Y pusieron su vida a la muerte, expuso su vida a la muerte, dice en esta versión. Expuso su vida a la muerte, prácticamente. O sea, no les importaba si ellos habrían de morir, sino que iban a defender aún lo que de cierto modo, lo que el Padre les iba a entregar, ¿sí? Por lo cual estaban luchando Débora y Barak también en ese momento. Es que es una historia muy bonita, o sea, a mí me gusta todo esto, porque es impresionante ver cómo aún tribus en todo, digamos en este tiempo que estamos tratando la de Zabulón, ver que tal vez no es una tribu muy nombrada, pero ver la lealtad de estos hombres, ver la lealtad de no solo uno, listo, no hay uno que se nombre en específico, pero ver todos los hombres diciendo, bueno, para la guerra, y ver cómo los describe Débora, o sea, no les importa morir, sino que, vaya, es muy bonito ver el amor que tenían ellos por el pueblo, el amor que tenían ellos por un propósito, el amor que tenían ellos aún por la promesa que el Eterno había dado, porque si no fuera por eso, yo creo que ellos ni siquiera listaban los hombres, tal vez como lo hizo Dan. Así es. Y mira que acá, bueno, vamos a seguir viendo otro caso en el cual la tribu de Zabulón se caracterizó mucho, ¿sí? Y lo vemos en un capítulo anterior, que es en Jueces capítulo 4, en el versículo 10. Pero específicamente vamos a verlo desde el versículo 6, perdón. Y dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Yahweh, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Otra vez, hace especificación a esas dos tribus. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón de Asisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Yahweh a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y junto a Barak, Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Vemos de que dice ahí, y junto a Barak, Zabulón. ¿Sí ves? Y aún podemos ver todo lo interesante, todo lo que iba a hacer el Eterno, que le iba a entregar en sus manos a Sisara, al capitán del ejército de Javín. Pero ahí le hace Débora una aclaración muy importante a Barak, de que no sería por la gloria de él ni por la de sus hombres, sino sería por la gloria del Padre, que les entregaría en sus manos a ese capitán, a ese capitán, a ese comandante militar. Y es algo de que podemos ver cómo
o cuál es la fidelidad aún de ellos, ¿sí? Porque más adelante vemos aún de que ellos también, el pueblo de Zabulón o la tribu de Zabulón, también quiso ir a ayudar a otra persona muy importante, ¿sí? A otra persona de la cual quisieron colocar como rey, pero que esa persona dijo que no, que él, ni sus hijos ni sus nietos serían reyes, porque el único que se merece ser rey era Yahweh. Y estamos hablando de Gedeón específicamente. Gedeón también es muy bonito porque vamos a ver que Zabulón estuvo con estos dos jueces. En específico los nombran con estos dos, pero pues yo creo que también estuvo con más. Ver que la lealtad de Zabulón fue enorme. Claro está el significado del nombre, porque si nos damos cuenta, al inicio nos hablaba de una habitación, de una morada, y ver que Zabulón era uno de los que daba abrigo a otros, diciéndoles, hablándoles consuelo. Ver todas las características de esta tribu es hermoso. Y también, pues empezamos hablando de Gedeón, otro juez tremendo. Otro juez donde uno dice, uy. Y este lo podemos ver en Jueces 6:35, un poco más adelante. Dice, también envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí. Y aunque después Gedeón solo salió con 300 hombres, no sabemos de qué tribus fueron. Pero entonces tal vez algunos de Zabulón quedaron. Así es. Y ver que es hermoso todo esto, porque pues nos está hablando de esto. También dice que nombraron juez a Elón, quien gobernó durante 10 años. Elón lo podemos encontrar en Jueces 12:11, que dice lo siguiente. ¿Te lo leo? Dice, después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Entonces vemos que el único juez que es así nombrado, pero no dice la historia, no sabemos cómo fue, es Elián. Aquí dice, después de la muerte de Ibzan, Elón de la tribu de Zabulón fue juez durante 10 años. Es el único que se menciona así como de la tribu de Zabulón que hizo algo, pero no nombran más, no nombra más. Dice que entre aquellos que sirvieron a David, lo que nos habla ahorita Cami, habían 50.000 hombres. Ver que aquí, algo que veía ahorita cuando Camilo estaba explicando, es que nos habla de lo mismo, de la lealtad. Dice que eran leales a David. Entonces, si vemos en ese capítulo, nos está hablando de varias tribus, pero ninguna tribu dijo lo que dijo en Saúl, que eran leales, que eran fieles. ¿Listo? Entonces es ver la lealtad de Saúl en todo y en todo momento. No podemos hablar en ningún momento de que Saúl no fue leal. Y que precisamente, qué pena contigo, y precisamente hace una aclaración, pues específicamente sobre estas personas o sobre estos varones que se levantaron, porque dice en el versículo 38, porque es en el mismo de Primera de Crónicas 12:32, pero más adelante en el versículo 38, dice que todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón, ¿sí? Perfecto. En otras versiones o en otras estas, con un corazón dispuesto, ¿sí? Para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Es decir, todos unánimes, todos juntos, ¿sí? Decidieron que mostrar su fidelidad y su lealtad a un rey David. Listo. También vamos a hablar de Ezequías. ¿Cuántos recuerdan el rey Ezequías? ¿Lógico? Pues de la tribu de Judá. Él también fue un hombre del Eterno, el cual, si ustedes tal vez no saben ahorita quién es Ezequías, recuerden 15 años que pidió más de vida. Listo, ¿se acuerdan? Ya saben qué rey fue. Este rey Ezequías
Dice que cuando Ezequías hizo reparación para las abominaciones de su padre Acaz, invitó a todo Israel para celebrar la Pascua en la casa de Adón. Los emisarios de la reformaron, no solo hallaron burla y ridículo, aún así algunos eran fieles a la verdadera creencia de los padres. O sea, nos va a hablar, dice que incluso Zabulón desde muy lejos vino a Jerusalén para destruir los ídolos y celebraron la fiesta para los panes, de los panes de acimos, que es los panes sin levadura. Ver que Zabulón vivía muy lejos de Jerusalén, aquí mismo nos está hablando, pero en este tiempo ver que Ezequías dijo, bueno, vamos a celebrar la Pascua. Llegaron a derribar los ídolos, porque una gran parte de Zabulón todavía confiaba en el Eterno. No podemos decir toda, pero sí una gran parte fue a celebrar porque todavía tenían en sus corazones la ley. Así es, correcto. Y podemos ver aún cómo sucedió, o bueno, el cumplimiento mucho más adelante, siglos más adelante, del cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿sí? Que la podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2. Y quiero que por favor me acompañen a leerla, para que ustedes puedan aún tener conocimiento y claridad sobre ella. Isaías. Sí. Isaías 9, 1, 2. Dice lo siguiente. Isaías 9, 1, 2. Sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tribu de Zabulón y la de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de la gloria. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Así es. Y vemos cómo sucedió, cómo podemos ver de que ahí precisamente habla de la profecía sobre el reinado del Mesías, ¿sí? Y que no habría para siempre oscuridad, específicamente en ellos, porque pues obviamente como lo veníamos hablando, o como se los venía tocando, ahí Zabulón quiso también en algún momento alejarse, olvidarse de la relación con su padre, con el Creador. Pero algo que muy bonito y algo que caracterizó mucho a esta tribu fue que ellos quisieron acercarse a Él, ¿sí? Volver a Él, ¿sí? Porque de ahí pues, ellos cumplirían parte muy importante para lo que vendría a ser el reinado pues, precisamente de Yeshua, ¿sí? Y además que si lo ponemos a ver, tanto fue que aún ellos alcanzaron misericordia como tribu, ¿sí? Porque más adelante, ya bueno, pues lo vamos a tocar también, pero ahí para comentarles, ahí en el libro de Apocalipsis, ahí la tribu de Zabulón está precisamente con sus 12.000 sellados también. Sí, y ver que esta parte de Isaías 9:1-2 nos está hablando precisamente de lo que tú dices, del Mesías. Y la confirmación la podemos ver en Mateo 4:13-16. Ya la voy a leer, pero es cuando Yeshua habla en el territorio de Zabulón y dice que estas personas estuvieron dispuestas a escuchar al Mesías. Entonces nos hablaba en Isaías que estaban en oscuridad, pero iba a llegar alguien y les iba a traer a la luz. Entonces ver que esta tribu contó aún cuando el Mesías habló y ellos escucharon y fueron fieles cuando Yeshua habló. Esto lo podemos ver en Mateo 4:13-16, que dice: pero primero fue a Nazaret, luego salió de allí y salió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Elohim dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz.
Y mire que dice, a partir de entonces Yeshua comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Yahweh, porque el reinado del reino de los cielos se acerca. Entonces vemos como de un momento a otro entraron a la luz. Correcto, sí señor. Porque ahí ellos serían, de cierto modo, la profecía que hablaba Isaías, es una profecía mesiánica, ¿sí? Donde aún la tribu de Zabulón sería honrada porque serían los primeros en escuchar el mensaje de Yeshua, ¿sí? Y un mensaje del cual ahí compensaría, pues digamos, en gran parte, todo lo que ellos vivieron como tribu a manos de los asirios muchos siglos antes, ¿sí? Porque ahí podemos ver aún ellos cómo pudieron o cómo hicieron para poder tener la humildad, ¿sí? Y aceptar la corrección, aceptar, digamos, ese llamado al arrepentimiento, porque era un llamado al arrepentimiento que se les estaban haciendo, ¿sí? Y vemos de que ahí el Eterno tuvo mucha misericordia, mucha paciencia, mucho amor, mucha fidelidad para con la tribu, ¿sí? Que tanto fue que les dio el privilegio de que ellos pudieran ser los primeros que escucharan ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje a volver, ¿sí? Al principio, a volver a la esencia de las cosas, que pues, era la relación con el Padre. Y ver que el Eterno lo tenía presente en muchas cosas, porque también en la visión de Ezequiel, la podemos ver, dice que nombrando las visiones, en la visión de Ezequiel le asignaron del territorio Zabulón, que estaba situada, como ya lo sabemos, entre la tribu de Isaacar y Gad. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 48, 26 y 27. Y una de las puertas de la ciudad se llamaba Yahweh mismo está allí, que llevaba el nombre de Zabulón. Y esto, si usted lo quiere leer, está en Ezequiel 48, 33, 35. Entonces, ya vimos la historia. Esta, digamos que fue en conclusión, ¿no? Pero sí, digamos que fue la historia de la tribu de Zabulón, digamos, en donde más fue nombrada. Y puntos a resaltar, me encantó, es que es una tribu guerrera y leal, ¿cierto? Guerrera, leal, con talentos que el Eterno le dio de comercio, talentos que el Eterno les dio en acercarse a la gente, en hablarles, en muchas cosas que tiene esta tribu. Y como ya lo sabíamos, pues la localización de la tribu de Zabulón, pues ya sabemos que estaba cerca a Manasés, Isaacar, y al oeste de Aser, al norte de Neftalí. Por eso digamos que también lo nombraban mucho con Neftalí. Siempre lo nombraron mucho fue con Neftalí y con Isaacar. Señora, y mira que las tierras limitaba al sur con el pueblo de Manasés e Isaacar. Sí. Mientras que el oeste, precisamente con Aser, y al norte y este con Neftalí, como tú lo decías. Y en estas zonas, ¿sí? No se encontraban, digamos así, como pueblos muy importantes, ¿sí? Pero estaban siempre en una posición bastante estratégica, una posición en la cual, pues, gracias a que por allí se pasaban bastantes carreteras que llevaban del oeste al este, y tomaban siempre las vías, pues, de un valle que es muy conocido y un valle que en muchas partes de la escritura es mencionado, que es el valle de Jezreel, donde aún se movía mucho el comercio por esas vías, y porque donde obviamente las zonas que tenían, ¿sí? Eran suelos fértiles por las cosechas o para las cosechas, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante y algo que uno pues debe tener en cuenta, pues del por qué o el para qué aún también Isaacar también entra ahí, porque Isaacar también tuvo algo muy importante. Y bueno, pues así para que ustedes puedan entender de la ayuda que le brindó Zabulón, es que Isaacar tenía pastos o tenía suelos muy fértiles, que todo lo que cosecharan ahí crecían en gran manera, ¿sí? O sea, digamos, todo era más hermoso, más bello, más excelente, y claramente eso le ayudaba mucho a Zabulón para poder exportar y poder comercializar los productos. Sí,
puntos importantes de resaltar ya para terminar la tribu de Zabulón. El primero, que los soldados de la tribu eran los mejores, por lo que combatieron en demasiadas batallas. Esto causó que perdieran muchos, sí, perdió muchas personas, pero todo se retribuye al Isaías profetizar que dichas tierras habrían una gloriosa recompensa por la luz que iluminaría su suelo. Digamos que el que Yeshua haya estado en ese territorio también fue recompensa a la lealtad de Saulo. Así es. Y el segundo punto a resaltar. De que la tribu es mencionada, como ya se les había comentado, en Apocalipsis con sus 12.000 sellados. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 7, del 4 al 8. Es hermoso también que esté ahí. Es que todo es maravilloso. Porque podemos ver que en este momento, ver que hay 12.000 sellados de esta tribu. Y ver que cada tribu tuvo algo especial. Pero esta tribu nos enseña la lealtad, sobre todo la lealtad, el amor aún por su pueblo, por el pueblo, entregarlo todo, porque como lo decía Débora, los llevaban, no les importaba la muerte. Y estos son dos puntos para resaltar de Zabulón. Bueno, para terminar, vamos a hablar de cosas que caracterizan a la tribu de Zabulón. Ok, entre ellos vamos a comenzar con la piedra de Zabulón. Y la piedra es una de las piedras preciosas que precisamente están en el pectoral del sumo sacerdote. Y vemos que la piedra o que la caracteriza, ¿sí?, es el diamante. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué el diamante? ¿Por qué el diamante, Dani? ¿Por qué el diamante? Porque es bonito. Sí, pues obviamente es bonito. Pero mire, ahí dice que hay quienes piensan que se trata pues de una perla y lleva un estandarte blanco, ¿cierto? Pero el diamante, que algo tiene que ver mucho con esta perla y también por la magnitud de cómo es en cuanto a colores y todo, de que el diamante está compuesto por carbono puro cristalizado, ¿sí? Y es muy duro, digamos, si tú te pones a ver un diamante, tú para pulirlo, para pulir un diamante, ¿cómo lo haces? Con otro diamante, ¿sí? Hay un índice, se llama la escala de Mohs, en el cual está en valor número 10 o en la posición número 10 de dureza, en el cual pues ahí lleva a ver de que es algo inalterable, es algo que no se puede cambiar así como así por causa de su dureza, ¿sí? Y vemos de que ellos, ¿cómo eran? Ellos eran duros, ¿sí? Ellos también eran fuertes, ellos no se dejaban como cambiar, ¿sí? Si vemos las características de ellos, porque es que la piedra también representa mucho las características de ellos como tribu, de ellos como persona. Mira que ahora pensando así, porque inalterable y eran leales, la lealtad es algo que algo que no se puede cambiar ni modificar. Si tú eres leal y seguirás siendo leal, ¿sí? Es muy cierto también, mira que decía que el diamante significa conquistar, sí, romper, despedazar y vencer. ¿Y qué hacía la tribu? Todo eso. Porque eran, ¿qué? Diestros para la guerra. Y ver que tal vez uno, en serio, uno dice, el diamante, bonito. Precioso. Brilla, tiene un brillo muy hermoso. Pero no solo eso, ver más allá. Duro, no quería decir dureza de corazón. Sí, no, para nada. Si hacemos aclaración. Duro en cuestión de que mis principios son firmes y van a ser inalterables. Porque si yo me sostengo en esto, es esto. Y no por orgullo, sino porque la palabra me lo dice o porque el Eterno me lo está direccionando. Entonces, además que también por la causa de que ellos eran moradas, ¿sí? Sí. Y aún en eso también requiere ver esa dureza, esa inalterabilidad, ¿sí? De que nadie les podía cambiar la esencia de ellos, nadie, porque de pronto pudo haber situaciones en las cuales ahí le quisieron de pronto venir a cambiar como tal a Zabulón, hablándolo como persona, porque si habla de la tribu, ¿sí?, que tiene todas estas características, era porque Zabulón, la persona Zabulón,
el hijo de Jacob, tenía esas características, ¿sí? Y quizás en algún momento, no lo sé, ¿sí? Quizás vinieron a quererle cambiar como su esencia, a querer que él dejara de ser una morada, a dejar que él dejara de ayudar a las personas, a dejar, ¿sí? Pero ahí vemos de que él que hizo, simplemente daba más y más, y por causa de eso fue que también vino la bendición de su papá. Y asimismo vemos más adelante en Deuteronomio que también Moisés les dio una bendición a esa tribu. Sí, y es muy bonito, porque mira que ahí podemos entender ya con facilidad el significado de Saulo y el por qué significaba eso, el por qué aún decía o le ha tenido la esperanza que iba a recibir una recompensa. Y es eso, Saulón, si uno es fiel, si uno es leal, si uno es ¿cómo era que decía del diamante? Inalterable, hay una recompensa y hay esperanza. Ver la esperanza en que conlleva que esta tribu está entre los entre los 12, o sea, tiene 12.000 sellados, entre los 144.000. Es una bendición que tal vez muchos dirán, ay, sí, ya todas las tribus están ahí, pero no todas. Y ver que algo tuvo que hacer esta tribu. Hizo muchas cosas, pero algo que causó en el Eterno ese amor por esta tribu también. Porque fue por todas, pero por esta en específico la dotó de cosas elementales, de cosas fundamentales. Correcto, así es. Otra característica, ¿no? ¿Cómo se le dice eso? Sí, otro punto. Otro punto, sí. Otro punto muy importante de la tribu Zabulón era su estandarte. Y como ya, no sé si de pronto ustedes se acuerdan de que ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos dicho, pero nuevamente se los vuelvo a recordar. El estandarte de Zabulón era representado por un barco, ¿sí? Ya que, como lo habíamos hablado, ya que su tribu comercializaba llevando mercancías pues marítimamente, ¿sí? Y les voy a comentar, Zabulón contaba como un punto como una curiosidad, si se puede decir así. ¿Sabías que Zabulón contaba con una serie de importantes rutas naturales que conectaban la costa marítima con puntos del interior, ¿sí? Como la vía Maris que discurría entre Egipto y Mesopotamia, de las ciudades que había entre sus fronteras, que eso lo podemos encontrar aún en Josué 19, capítulo 19, versículos del 10 al 16. También eran particularmente importantes por cuanto vigilaban cruces estratégicos de las rutas principales, como atestigua precisamente a su presencia en los textos de Amarna, ¿sí? En Josué 11.1 también destacaba a Gat-Hefer, ciudad natal del profeta Jonás, en Segunda de Reyes 14.25. Y aún otra cosa, ¿sí? Otro punto muy importante, era el color representativo, ¿sí? Sí. Y de pronto cuando lo estábamos hablando en el punto sobre el diamante dio una característica muy especial, ¿sí? Era blanco. Sí, pero digamos ahora quiero volverlo a resaltar, y es que el color representativo de esta tribu es el blanco, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, pero bueno, bacano, pero no, mira que el blanco, buscaba su significado, y decía que inspira pureza, limpieza, inocencia, reflexión. Es también bastante símbolo de apertura y crecimiento, imparcialidad, ¿sí? Creatividad y paz, ¿sí? La pureza es la razón por la cual, esto era como un comparativo que se hacía, de que por la cual las novias suelen vestirse de blanco en los países occidentales. También representa la calma, el motivo por el cual los médicos suelen utilizar batas blancas, ¿sí? Para expresar, para reflejar esa paz, ¿sí? Y eso era lo que la tribu de Zabulón también ayudaba a hacer, ya que eran cantidades, ¿sí?
ya que eran numerosos a la hora de salir a la batalla y todo, y ayudaban pues de cierto modo a generar como una paz, una confianza, una tranquilidad, ¿sí? Aún también a que eran, como lo veníamos hablando, imparciales a la hora de que su fidelidad no era negociable, ¿sí? Sino que permanecían fieles hasta el final. Sí, todo va muy ligado a lo que hablamos, y es la lealtad, la recompensa, y recordando que aquí dice que, dice, ahora sí que me honrará mi marido, pero tal vez Lea estaba en un punto donde dijo, no, que así, pero ver que el Eterno honró en gran manera a esta mujer. Tal vez le faltó amor al esposo, sí, pero con sus hijos, por ser una matriarca, yo creo que ella también a la final pudo descansar y decir, bueno, el Eterno me dio descendencia no solo por mi esposo, sino porque van a ser una gran nación. Y es una matriarca que, sin saber, tal vez puso los nombres correctos a cada uno de sus hijos. Correcto. Sí. Bueno, entonces esta fue la tribu De Zabulón. Entonces, Shalom, nos veremos en otra ocasión. No se pierdan ninguno de estos videos porque en todos vamos a aprender algo Bastante importante. Aquí aprendimos de la lealtad, aquí aprendimos de tribu Fidelidad. guerrera, de fidelidad. Pero en otras tribus también habrán varias características donde uno dice, uy, esto es importante también. Y retomar todo para poder lograr. Entonces, Shalom, recuerden, mi nombre es Daniela Guzmán y Juan Camilo Peña. Camilo Peña. Entonces, Shalom y que el Eterno les bendiga.